El cine mexicano es sin duda de los más importantes del cine latinoamericano. México, al igual que el resto de los países de todo el mundo, comenzó haciendo cortometrajes hasta que finalmente en 1927 se atrevieron a hacer su primer largometraje, siendo La Luz, un remake de la película italiana Il Foco, la cual causó bastante polémica, ya que se consideró un plagio descarado de la versión original de 1926, siendo la posible razón por la que esté perdida la versión mexicana. Y vamos, es obvio que no quieras que la gente se entere que tu primera película sea un plagio. Si bien el cine mexicano pasó sin pena ni gloria en sus primeros años, fue hasta los 30 que la industria cinematográfica azteca despegara gracias a la estabilidad política de ese tiempo, además de que el cine sonoro había llegado a México atrayendo a más audiencia en las salas de cine. La calidad del cine mexicano fue bastante elogiado por más de 30 años, siendo sin duda la mejor etapa del país. Y por supuesto, México también incursionó en el terror en su época dorada, y desde entonces no ha parado de estrenar películas de terror. En este video hablaré de la evolución del cine de terror de México y cómo ese ha cambiado hasta el día de hoy. Antes de empezar, quiero aclarar que solo hablaré de películas que se estrenaron en los cines y descartaré telefilmes, videohomes y series para la televisión como Lo que la gente cuenta y La hora marcada. Así que ya dejemos de hablar y comencemos. La primera película de terror mexicana, según las fuentes, fue La Llorona de 1933, película dirigida por el cubano Ramón Peón. Ese largometraje basado en la leyenda más icónica de Latinoamérica nos muestra una película bastante interesante pero muy pobre por sus limitaciones técnicas, como la cámara quieta, la mala sincronización de sonido y la falta de edición. Aún así, los vestuarios son increíbles como sus escenarios. Al año siguiente se estrena el melodrama expresionista Dos monjes de Juan Bustillo Oro, que nos muestra un terror eclesiástico en donde el drama y el horror se juntan para contarnos una trágica historia de amor como el descenso a la locura, y lo que destaca mucho es por lo teatral que es, y si eres un fanático del expresionismo, esta película es muy recomendable para ti. Ese mismo año se estrena El fantasma del convento, otra película de terror eclesiástico en donde la música como sus imágenes destacan demasiado. El fantasma del convento, como cualquier película de los años 30 y los 60, se centra mayormente en la atmósfera y las actuaciones que en los efectos y la impresión, a lo que a muchos les puede parecer aburrido, pero sin duda alguna la película tiene uno de los finales que para su época fue de los más impresionantes. Al año siguiente se estrena El misterio del rostro pálido, dirigida y escrita por el mismo Bustillo, la cual es una película bastante rara, ya que se desarrolla mayormente en diálogos, los cuales son interesantes pero realmente son extraños, aunque la película fue lamentablemente un fracaso comercial. En los 40 realmente no hubieron películas de terror, puede una que otra que incluyeran elementos del horror, pero no encontré nada de terror, salvo La herencia de la Llorona de 1947. Una aburrida y estúpida película que en vez de enfocarse en la Llorona se centra en los descendientes de la Llorona, y la Llorona ni siquiera aparece en la maldita película como antagonista, y de por sí la película tiene un toque cómico que le quita la seriedad, que solamente es una de esas películas que la gente vieja dicen que es buena solo porque la vieron de niños, pero en fin, la única película de terror de los años 40. Pero en los 50 el terror vuelve con El hombre sin rostro, una combinación de expresionismo alemán con el cine noir. La película destaca por las actuaciones y por estar llena de suspenso, siendo sin duda de las mejores películas de terror mexicanas, además destacando la actuación de Arturo Córdoba, que sin duda alguna es todo un festín de surrealismo. En 1953 se estrena El monstruo resucitado, una película estética influenciada en los años 30, muy al estilo de la Universal, que debo admitir que su atmósfera es muy aceptable, pero la máscara inexpresiva que usa José María Linares le quita el realismo y me provoca risa, aunque la actuación de Miroslav Stern como la de Carlos Navarro están bastante bien. En 1954 se estrena La bruja de Chanurueta, que curiosamente no utilizan los elementos de brujería y ni siquiera aparece una bruja, y debo admitir que es mi película menos favorita, no porque sea una mala película, sino por la decepción que me dio la trama, aunque realmente destaca solo por las actuaciones, ya que aún en los 50 habían actores de gran calibre. Ya a mediados de los años 50 el cine de terror mexicano ya estaba siendo dejado de lado para enfocarse en el cine de luchadores, pero en 1957 se estrena Ladrón de cadáveres, una película que se queda en el intento de querer mostrar suspenso, además de que el grado de las actuaciones no son muy convincentes y decir que sean malas, porque las actuaciones de la mitad del elenco realmente destacan. Ese mismo año se estrena El vampiro, protagonizada por Germán Robles, y debo admitir que las actuaciones son bastante buenas y de ser muy atmosférica, además de ser de las primeras películas en la que un vampiro muestra sus colmillos, algo que ni el mismísimo Bela Lugosi hizo en su momento. Y el año siguiente se estrena su secuela, la cual no me gustó y solo la menciono porque es de terror. En 1960 La Llorona vuelve a la pantalla grande con su película anónima, pero en vez de enfocarse en La Llorona vuelve a hablar de los descendientes de quienes maldijo, perdiendo mucho el rumbo, y lo único que destaca es en la actuación de María Elena Márquez, y de ahí es demasiado aburrida, lenta y tediosa, pero lo bueno son los 3 minutos del final. Bueno, realmente en los primeros años de los 60 no hubieron películas de terror relevantes, salvo La
maldición de la Llorona de 1963, la cual en vez de enfocarse en la Llorona se enfoca nuevamente en los descendientes de ella, con una trama interesante pero con personajes inverosímiles y un maquillaje de risa, pero realmente sus decorados son bastante bellos, las actuaciones son decentes y un buen trabajo de cámara. Después de películas poco interesantes, en 1968 se estrena Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada, una película con un argumento simple pero que sin duda alguna bastante potente en su momento. El filme no depende de los efectos especiales, sino dependiendo más del sonido del viento, además de un bello estilo gótico y excelentes actuaciones, y ser considerada como la película que revitalizó el cine de terror mexicano. Pero a pesar de haber sido remasterizada, el audio es terrible y los actores suenan como si estuvieran hablando por un tubo metálico. Tras el éxito de Hasta el viento tiene miedo, Taboada estrena El libro de piedra, una película que aborda los temas de la magia negra, pero a pesar de las buenas actuaciones, los personajes son bastante planos y el filme es bastante inconcluso, aunque debes prestar mucha atención para entenderla. En los 70 la mayoría de las películas de terror mexicanas eran bastante raras, una de ellas La noche de los mil gatos de 1972, una película bastante mala con actuaciones mediocres, con maltrato animal incluido y una larga escena de un helicóptero, siendo considerada como la peor película de René Cardona Jr. Y en 1973 un director novato llamado Juan López Moctezuma estrena La mansión de la locura, una película de horror con toques cómicos y surrealistas que, si bien el bajo presupuesto es muy notorio, la actuación de Claudio Brook es la que más destaca, además de que su fotografía como vestuario son bastante buenos, aunque la película es un sinsentido y realmente destaca por ser bastante peculiar y porque obviamente fue censurada. Seguimos en los 70 y el cine mexicano realmente decae en esa década debido a que el cine de luchadores estaba en su apogeo, al igual que el cine de ficheras, ambos géneros bastante repetitivos pero muy exitosos, y el género de terror en México realmente no era muy apoyado al igual que otros géneros, ya que la censura como el mal manejo de fondos en México para la realización de filmes eran bastante limitados por el autoritarismo de aquella época. Aunque en 1975 se estrena Más negro que la noche, otra película de Carlos Enrique Taboada, protagonizada por grandes estrellas femeninas. La película sin duda tiene un gran uso del lenguaje cinematográfico y una atmósfera que es increíble, aunque en las actuaciones son menos convincentes a diferencia de las anteriores películas de Taboada, pero sin llegar a ser malas. Ese mismo año se estrena la película Satánico Pandemonium, dirigida por Gilberto Martínez Solares y coescrita por su hijo Adolfo Martínez Solares, una oscura película la cual incluía blasfemia, satanismo, homosexualidad, abuso de menores, sacrilegios y desnudos al mismo tiempo. A pesar de la mala actuación de Cecilia Peset, Enrique Rocha hace un buen trabajo como villano representando al diablo, aunque sus efectos son bastante malos, pero destaca por ser una película bastante atrevida y su música formada por cantos gregorianos son exquisitos para el oído, y que sin duda alguna dio de mucho de qué hablar en su momento, que incluso fue vetada de su país por varios años, aunque en el resto del mundo sí tuvo un buen recibimiento por el público como financiero. Ya en 1976 se estrena Canoa, primera entrega de la trilogía Violencia por Felipe Casals, basada en la masacre de San Miguel Canoa, una película que pasa de ser un documental dramático a una película de suspenso a una verdadera película de terror. Este largometraje ganó el Oso de Plata en Berlín y está incluida en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y a pesar de la crítica política que contiene la película, esta no fue censurada por el gobierno, pero sí fue atacada por la iglesia debido a ciertas razones que causaron la masacre. En ese mismo año se estrena una de las películas más populares de Felipe Casals, Las Poquianchis, basada en el caso del mismo nombre, pero la que menos me gusta de su trilogía, ya que no se enfoca mucho en las asesinas más despiadadas de México, centrándose más en la política y de saltar a la década de los 50 a los 60 a cada rato. Lo peor es que es una película aburrida en la mayor parte del tiempo, aunque tiene algunas escenas bastante fuertes y desagradables, además de que las actuaciones realmente son muy aceptables, pero si buscas una película biográfica o algo por el estilo realmente no la recomiendo para nada. Un año después se estrena Tintorera, una película que intentó colgarse de la fama de Tiburón de 1975, al igual que otras películas de aquella época, aunque la película es mala a más no poder, y lo curioso es que parece un filme pseudo gay y que lamentablemente muestra escenas de maltrato animal reales, y las actuaciones, mejor sigamos. Ya en 1978 Juan López Moctezuma logra estrenar en su país Alucarda, la hija de las tinieblas, película la cual incluye, al igual que en Satánico Pandemonium, blasfemia, satanismo, homosexualidad, sacrilegio, desnudos, pero añadiendo los temas de vampirismo. Alucarda es sin duda alguna la mejor entrega de Juan López Moctezuma, que pese a sus exageradas actuaciones, exceptuando a Claudio Brook, su iluminación como la potencia de la película realmente es disfrutable, mostrando qué tan lejos puede llegar el director, y la cual surgió una leyenda que Alucarda fue la película que maldijo a Juan López Moctezuma. Ese mismo año Moctezuma estrena en su país Mary Mary Bloody Mary, su primera película la cual incluía temas de vampirismo como de homosexualidad, aunque la película también es un sinsentido, que a pesar de que tiene una que otra escena interesante y una actuación aceptable de Cristina Ferrare, la película puedo resumirla como un vampiro americano en México. Ese mismo año se estrena la película México-italiana El diabólico triángulo de las Bermudas, otra mala película con terribles actuaciones, efectos especiales pobres y una historia predecible, aunque realmente no impide que pases un rato interesante con esta película si es que tienes casi 2 horas de tiempo libre. Nos vamos ahora
para los 80, década en la que el cine de ficheras aún se mantenía y el terror mexicano fue bastante peculiar, comenzando con La tía Alejandra de 1980 por Arturo Ripstein, película que incluye los temas de la magia negra con una atmósfera sombría y destacando sin duda la actuación de Isabela Corona. Al año siguiente se estrena Macabra, la mano del diablo, una pésima película con terrible dirección, malos efectos especiales, además de ser demasiado confusa y apresurada, aunque bastante interesante. Para 1983 se estrena El cazador de demonios, una película interesante centrada en el Nahual, un monstruo popular mexicano, que lamentablemente la película se vuelve divertida, pero esto mayormente a su mal maquillaje y a su utilería barata, aunque debo admitir que tiene su encanto. Para 1984, Carlos Enrique Taboada nos entrega una de sus obras más reconocidas, Veneno para las hadas, una película totalmente diferente que en vez de jugar con una atmósfera aterradora depende de la fantasía de dos niñas, y siendo una película decente que sin sustos fáciles, Taboada muestra una película que combina su sutileza característica, pero añadiendo un final bastante trágico, y una pequeña Ana Patricia Rojo demostrando que el papel de villana es sin duda su mejor cualidad. Ya en 1985 se estrena uno de los clásicos más queridos, Cementerio de Terror, un filme terrible que destaca por ser una película ochentera con nada de originalidad, que combina todo lo relacionado con el terror, brujería, zombies, casas abandonadas, adolescentes cachondos, slasher, pero que realmente tiene su encanto, y su director Rubén Galindo hace un trabajo decente, ya que a pesar de sus horribles actuaciones, realmente su atmósfera, sus escenas sangrientas y el maquillaje están bastante bien. En 1987 se estrena una de las peores películas mexicanas que he visto, El ataque de los pájaros, una terrible película que solo destaca por el maltrato animal, ya que se nota que las aves son arrojadas a los actores y de por sí es toda una copia de la película de Hitchcock, Los pájaros de 1963. En el 88 se estrena Dimensiones Ocultas, o también conocida como El secreto de la Ouija, la cual es una película interesante con un mayor presupuesto utilizado y con ese encanto ochentero de aquella época y un buen maquillaje, pero las actuaciones son terribles y la premisa es bastante predecible. Aún así, si eres un amante del slasher, realmente la recomiendo, ya que pasarás un buen rato con esta película. Ya para 1989 se estrenan más películas de terror como Ladrones de tumbas, película con una trama y escenarios nada malos y con actuaciones decentes y un ritmo bastante rápido, pero no ofrece nada nuevo y solamente puedo decir que es otra película de terror más de los años 80. En ese mismo año se estrena Vacaciones de Terror, siendo de las películas del género más populares en México, una película del cine B donde realmente no ofrece mucho, pero destaca el diseño de la muñeca, que es bastante aterrador, pero debo admitir que no ha envejecido muy bien, además de que Pedro Fernández es mucho mejor cantando que actuando. A comienzos de los 90 se estrena Santa Sangre, una película surrealista basada vagamente en el asesino Gregorio Cárdenas y dirigida por Alejandro Jodorowsky, pero debo admitir que es una película demasiado rara, muy al estilo de Jodorowsky, con un ambiente de pesadilla, una buena actuación de Blanca Guerra, gran banda sonora e imágenes que realmente aterran, y es muy recomendable para aquellos que les encante el arte surrealista y vanguardista, y ser considerada como de las mejores películas hechas por Jodorowsky. En los 90 hubo terror de bajo presupuesto que realmente eran malas películas y casi nada se estrenó en los cines, aunque en 1993 se estrenó Cronos, película debut como director de Guillermo del Toro, un largometraje que se enfoca en los temas del vampirismo, pero además de ser una película bastante seria y con unas buenas actuaciones, a pesar de lo buena que fue, la película terminó siendo un fracaso de taquilla, pero siendo bien recibida por la crítica y demostrando el gran talento de Del Toro. Saltando hasta 1996 se estrena Sobrenatural de Daniel Greiner y protagonizada por Susana Zabaleta. La película destaca demasiado por sus visuales y los elementos de brujería, demostrando también la influencia de la película El bebé de Rosemary de 1998, aunque el ritmo es bastante lento. Ahora damos otro salto hasta 1998 con Angelus, la última película de terror de los 90 de Leopoldo Laborde, un interesante largometraje que lamentablemente es ridículo debido a su bajo presupuesto y su mala edición, y quiere mostrar mucho en su poco tiempo de duración, aunque su maquillaje es en lo que más destaca. Para comienzos del nuevo milenio realmente no encontré películas de terror estrenadas en el cine hasta 2007 con Kilómetro 31, dirigida y escrita por Rigoberto Castañeda, una película fuertemente influenciada por las obras japonesas Ju-On y Ringo y basada en La Llorona. Este largometraje destaca por sus actuaciones y su fotografía y un buen uso del sonido, pero su escritura es terrible, al igual que los diálogos que dan demasiada risa, y en serio la película quiere incluir demasiado. Aún así la película fue un éxito en taquilla, recaudando 12 millones de dólares, haciendo que México realmente viera potencial en el terror. Y ese mismo año se estrenó Cañitas. Y obviamente apesta. En ese mismo año llega Haz el viento tiene miedo, un remake del clásico de Carlos Enrique Taboada, el cual quita todo lo que volvió icónica la obra original con actuaciones simples y siendo bastante aburrida. Y lo único bueno es la participación de Alicia Bonek, actriz protagonista de la película original. A pesar de lo mal recibida que fue, terminó siendo un éxito en taquilla. Al año siguiente se estrena El libro de piedra, otro remake de Taboada que recicla lo mismo de la obra original, añadiendo música exagerada y actuaciones de asco, pero a diferencia de Haz el viento tiene miedo, El libro de piedra fue un merecido fracaso de taquilla. Ese mismo año se estrena Bajo la sal, un thriller de horror que trata de los asesinos
asesinatos de mujeres en California Sur, y debo admitir que el guión y las actuaciones están bastante bien y realmente es una película muy intrigante. En 2010 se estrena Somos lo que hay, una película oscura y repugnante que realmente ofrece una premisa interesante y con escenas de sangre, pero es bastante aburrida. Vayamos a 2011, pero alejémonos del terror para enfocarnos en el thriller y el drama adolescente con Perras, una película interesante que se enfoca en la adolescencia y en la secundaria, una etapa en la que los adolescentes saben más de lo que sus padres creen. Pero lamentablemente es una película bastante aburrida y cae en el mismo cliché de siempre, que los adolescentes de 14 a 17 años son promiscuos, además de que intentan venderlo como un thriller erótico, aunque el final es bastante impactante y la mitad de las actuaciones son bastante buenas. Demos un salto por el tiempo hasta llegar al 2015 con Atroz, película que no ofrece nada nuevo, solamente escenas de violencia que, si bien es bastante entretenida con el gore, lamentablemente no hay evolución, aunque Lex Ortega brinda un entretenimiento bastante cargado de imágenes asquerosas que, debo admitir, es su mejor película. Ese mismo año se estrena Archivo 253, película que no ofrece nada nuevo al metraje encontrado. Mejor vayamos a 2017 ignorando el 16 para enfocarnos en las mejores películas de terror, comenzando con 1974 o La posesión de la Tyre, otra película de género metraje encontrado pero con buenos diálogos y una buena ambientación de época, aunque su desenlace es terrible, la dirección artística es bastante buena. Ese mismo año se estrena Beelzebub, protagonizada por Joaquín Cosío y Tobin Bell. Esa película destaca mayormente por sus efectos especiales, una buena historia la cual está bien construida, un buen sonido y la buena actuación de los protagonistas, aunque lamentablemente cae en el cliché y llega a tener momentos aburridos que se olvidan cuando empieza lo asombroso, ya que al menos es entretenida. Aún seguimos en 2017 e Isa López estrena Vuelo, en película de fantasía y terror, un largometraje desgarrador y visualmente potente que incluso ganó la atención de Stephen King describiéndola como dura y conmovedora. Vuelven es sin duda alguna una muestra que Isa López puede hacer terror pero que lamentablemente solo está apoyada para hacer comedia. En 2018 no hubo nada de terror hasta 2020 con Cuidado con lo que deseas, que supuestamente es una película de terror pero lo que más da miedo son las actuaciones y el muñeco entre comillas antagonista mal animado. En 2021 se estrena Juega conmigo, una película que cuando vi el tráiler me pareció interesante pero al verla realmente fue una tortura, siendo predecible con demasiados usos fáciles, estereotipos, momentos lentos y repetitivos, y lo único bueno fueron algunas escenas de suspenso. En ese mismo año se estrena Animales Humanos de Lex Ortega, otra pésima película que lo único bueno es que tiene escenas entretenidas pero con malos actores, personajes terribles y un guion inexistente que solamente me hacen pensar una cosa: ¿acaso esta película quiere dar un mensaje a favor de los derechos de los animales o es una burla a los activistas? Sinceramente no me gustan las películas de Lex Ortega, salvo Atroz, que demuestra qué tan lejos puede llegar con tan poco dinero, pero sabe realmente cómo choquear al espectador. Y finalmente terminamos este paseo por el tiempo con El Amarre del 2021, sin duda alguna la peor película de terror mexicana de la década, ya que sus actuaciones, efectos especiales y el guión están de asco, y tampoco puedo tomarme en serio que Eva y Derbez aparezcan en una película de terror, y lo peor es la obsesión de las tomas aéreas, que sí, están bonitas, pero es lo único rescatable. Sin duda alguna el terror mexicano ha entregado películas malas, raras, regulares y bastante buenas, pero bueno, se debe entender cuáles son las películas que el público quiere, además de que sorprende bastante cómo el terror en el país azteca pasó de esto: era condición que por ti mismo murieras, pero las 12 están sonando y debo volver al más allá. A esto: buena chica. Muy buena chica. el cine mexicano ha cambiado demasiado como cualquier país y todo siempre se divide en los gustos. México tiene increíbles directores como Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón y ha entregado grandes obras cinematográficas como Los Olvidados, Macario y Amores Perros. Pero bueno chicos, hasta aquí el video, pero deja en los comentarios qué opinas del cambio en el cine de terror mexicano y también no olvides comentar cuál es tu película mexicana favorita. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si es así, regálame tu like y no olvides suscribirte, y lo último que me queda por decir es: soy Kevin y hasta pronto. Ay, maldita sea.